Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, apreciables hermanos? Bienvenidos a tu canal adventista favorito, Estudiando el Verbo. Muy bien, estamos muy contentos porque estés con nosotros. Vamos a estudiar, vamos a meditar en el nuevo horizonte para este 25 de marzo de 2023. Sí, 25 ya de marzo de 2023 y vamos a hablar acerca de mejoramiento. El título es La ética pastoral. Y bueno, el versículo central de este nuevo horizonte se encuentra en Proverbios 14:34 y dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Proverbios 14:34. Y antes de comenzarle a dar lectura y analizarlo e ir comentando, por favor te pedimos le des like a este video y también te suscribas para que puedas, por favor, apoyar este ministerio y siga creciendo para tu beneficio y también para que podamos expandir el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, ahora seguimos y dice así: para poder ser efectivos en la comprensión de lo que implica la ética en el ministerio pastoral, primero debemos saber qué es ética. ¿Sale? Cuando nosotros estamos hablando de profesionistas y todo ello y hacen el juramento, se habla acerca de la ética, pero hablando en términos espirituales, ¿qué podemos hablar de esto en ese contexto? Bueno, definamos entonces qué es ética. Proviene de la palabra griega ethos, que originalmente significaba morada, lugar donde se vive, y que terminó por señalar el carácter y el modo de ser peculiar y adquirido de alguien. La palabra ética proviene del griego éticos, carácter. Esta definición está en armonía con la dada en el diccionario de la Real Academia Española, DRAE, que dice así, hermanos: conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces tiene que ver con el carácter, con el proceder, con la forma correcta de hacer las cosas de acuerdo a tu carácter y al contexto de lo que estás haciendo, ¿sí? Ahora, los seres humanos podemos emitir juicios valorativos gracias a nuestros conceptos personales de lo que es ética, o nos limitamos a dar información gracias a ella. Hemos escuchado frases como: su ética profesional le impide confesar más cosas, ¿no? Como lo había yo mencionado, la ética profesional. Otra definición de ética es que así que nosotros sabemos qué cosa es buena, qué otra cosa es mala, si alguien es respetable o corrupto, leal o digno, gracias y precisamente a qué, a la ética, ¿sí? Por eso digo, tiene que ver con el carácter y con la forma, ¿sí?, y conducta que nosotros tenemos, ¿sí?, de acuerdo al contexto que hagamos, sea cosa buena o sea cosa mala. Entonces ya vamos descubriendo por allí qué relación tiene con lo espiritual. Ahora dice, vamos a nuevamente poner el contexto. Otra definición de ética es: así que nosotros sabemos qué cosa es buena y qué cosa es mala, si alguien es respetable o es corrupto, leal o digno, gracias y precisamente a la ética, que es lo que propone la valoración moral de las personas, acciones o situaciones, y por lo tanto será esta misma la que guiará nuestro comportamiento y la que aparezca en momentos que sea necesario obtener una guía de cómo debe actuar en determinadas oportunidades, ¿ok? Y bueno, ya definimos ahora sí bastante, ya utilizamos bastantes minutos para definir la ética, y ya teniéndola clara, continuemos. Analicemos a continuación algunas características de la ética relacionadas con el ministerio pastoral. Ahora sí, vamos a poner la ética en el contexto pastoral, ¿sí? Y al decir contexto pastoral, no estamos hablando solamente de los ministros, de los pastores, es decir, de los que fueron a estudiar a Montemorelos, a Lindavista, a la Universidad de Plata, a Navojoa, a
Andrews, a todas las universidades adventistas. El pastorado tiene que ver más con aquel ministerio que realiza una persona al encargarse de un grupo. Es decir, el pastorado se puede decir que es, por ejemplo, un primer anciano, ya que pastorea esa iglesia y es encargado. El líder del grupo pequeño también ejerce pastorado, ya que tiene que estar pendiente, responsable de cada uno de los miembros de su grupo pequeño. Y en conjunto, el pastor de la iglesia adventista de ese distrito tiene que pastorear a los primeros ancianos. El pastor encargado de la misión de la asociación tiene que pastorear a todos los pastores locales y así sucesivamente hasta llegar con el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esto de la ética y el ministerio pastoral abarca no solamente a los ministros y a pastores del distrito, aguas con eso. Dice la ética y el ministerio. El ministerio, además de ser un llamado, tiene elementos que son compatibles o que se pueden relacionar con una profesión. El término deontología está íntimamente relacionado con la ética profesional. Se define como parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional. Sí, como ya lo mencionamos, existe lo que se conoce como los códigos deontológicos, los cuales regulan y reglamentan la profesión y por supuesto marcarán también cuando se esté ante un comportamiento no ético de parte de alguno de estos profesionales, es decir, que no actúan bien de acuerdo a su juramento profesional, ¿sí? Por ejemplo, un servidor como ingeniero en sistemas computacionales, a veces ha llegado una persona y me dice: ¿será que tú puedes checarme este correo o entrar a este Facebook para ver lo que la persona está conversando? Y yo digo así de que, bueno, para empezar, necesitaría ser uno de esas personas, no quiero decir la palabra aquí por cuestiones de la red social, pero esas personas ahí que se andan metiendo, ¿no?, en los sistemas y obtienen las claves y etcétera, ¿no? No quiero decir palabras clave, ¿me entiendes? Pero esa profesión empieza es una palabra en inglés, empieza con H y acaba con R, ¿verdad? Y le digo, no sería ético de mi parte, ¿sí? Aún si yo supiera hacer eso, entrar a ver a esas personas, ¿no? Porque estamos como que utilizando nuestra inteligencia, sabiduría en algo que no es bueno, no es ético, ¿sí? Por ética profesional, el conjunto de normas y principios por el que se debe regir un profesional. Esta materia trata de abarcar los parámetros y las actividades que se realizan en las diferentes profesiones, ¿no? Ya lo hemos dicho mucho. La ética profesional trata de fundar conciencia de la responsabilidad en el ámbito laboral y en la ejecución de la profesión, ¿sí? Ya lo dijimos. Siendo que el ministerio, aquí va ahora sí la parte de la ética pastoral, siendo que el ministerio es una profesión, debe tener guías de comportamiento a las que podamos llamar código deontológico, ¿vale? Existen códigos de conducta interno y externo. ¿Cuáles son? Bueno, espero que no te canses de terminar este nuevo horizonte. Continúa, viene la parte importantísima que tienes que explicar a los hermanos el sábado por la mañana. Dice aquí: existen códigos de conducta interno y externo. El interno es producto de lo que yo llamo la educación base, es decir, la recibida en el hogar. Esta tiene varios componentes: la herencia o la genética, el ambiente familiar con el cual interactuamos y la educación en los valores familiares. Sí, es decir, lo que te enseña tu mamá, tu papá, eso que ya traes, ese carácter que ya traes por genética, es como que la base, ¿no? Que es la interna. Ahora, el externo es aquel que forma parte de nuestro ambiente laboral, que está regido por la profesión que tenemos, aunque hay muchas posibles similitudes en la ética profesional de las diferentes profesiones, cada cual tiene sus peculiaridades.
Cada profesión tiene su código de ética. Así ya hablando ya más de lo profesional, del trabajo, de lo que comenté yo, etcétera, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos un código de ética en el ministerio pastoral? Sí, ahora sí por fin lo vamos a desvelar, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde cada cual emite sus juicios valorativos en base a lo que entiende que se debe hacer en determinadas situaciones, y el ministerio no es la excepción. Es decir, muchos piensan que la verdad es relativa, ¿no? Todo depende de cómo lo veas, de la circunstancia, pero no, porque hablando de nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, sabemos que la verdad es una persona, y esa verdad está fundada en los principios que Dios estableció en sus mandamientos, y no podemos decir es que yo interpreto este mandamiento así y yo lo interpreto así. No, la verdad es absoluta, la verdad de Dios. Así que de no ser así, ¿por qué tenemos pólizas, reglamentos, manuales del ministro y de la iglesia? ¿Sí? Ahora sí, ¿por qué? Precisamente ¿por qué tenemos esos materiales? Bueno, porque existe una ética pastoral en donde el pastor debe de regirse no de acuerdo a una profesión o código humano, sino que esa ética se basa en los principios de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Dice aquí, sabemos las situaciones difíciles que tienen que afrontar el ministerio en sus diferentes ámbitos teniendo esas guías. ¿Qué sucedería si no las tuviéramos? Es decir, si no tuviéramos la palabra de Dios o esos manuales que también vienen a reforzar un poco. ¿Qué procura la ética en el ministerio? Es una de las páginas de referencia consultadas. Responde a la pregunta de la siguiente manera. Fíjate, el principal objetivo de la ética profesional, incluyendo la ministerial, es crear conciencia de la responsabilidad en cada individuo que ejerce un oficio en particular, para el mejor rendimiento de este. Este postulado está en armonía con los principios bíblicos y del espíritu de profecía. ¿Sí? Recuerda, es crear conciencia de la responsabilidad en cada individuo que ejerce un oficio en particular para mejorar el rendimiento de este. ¿Sí? A Dios se le da lo mejor de nosotros. Necesitamos estructurar en el ministerio, ¿no? Una estructura en el ministerio para poder alcanzar eso. Recordemos que la ética pastoral la modeló nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y recuerden, todos los que estamos liderando un grupo pequeño, una iglesia, inclusive hasta por ejemplo el sacerdote del hogar, que es el varón, el esposo, está pastoreando ovejas, tiene a cargo la vida espiritual de su esposa y de sus pequeños, ¿sí? O de sus hijos. Entonces, en resumen, hermanos, creo que aquí dieron demasiadas definiciones, no quiero que se confundan. En resumen, hermanos, la ética pastoral, el ministerio de la ética pastoral es el siguiente, ¿sí? Debemos de regirnos, ¿sí? Teniendo amor por las almas, ¿sí? Y siempre que haya una decisión en nuestro liderazgo, debemos considerar si está bien o no está bien, de acuerdo no a lo que pensamos, sino a la palabra de Dios. Esa es la ética cristiana pastoral. ¿Ok? Entonces, esto nos lo manda el pastor M. Valles, secretario ejecutivo de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Toño García. Te deseo un feliz sábado y por favor, apoya este ministerio, es gratis, dándole like y suscribiéndote para que agregues este canal a tu catálogo de canales adventistas favoritos, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga.